disminución de la respuesta de una droga frente a su administración repetida en un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Y aumento de la dosis para producir el mismo efecto, tolerancia. Lo que nosotros mencionamos, y eso lo veíamos más que nada justamente en nuestros usuarios de adicción, ¿ya? El término que nosotros actualmente en los mentales comunitarios empleamos a las adicciones para evitar lo que es la discriminación es el tema de integrando vidas, ¿ya? Entonces nosotros, a nuestros usuarios de integrando vidas, nosotros vemos justamente ese tema de tolerancia. Cuando hay consumo de alcohol, cuando hay consumo de tabaco, consumo de cannabis, consumo de coca, entre otros, ¿no? Todo tipo de droga que inicia, como se dice, con una dosis de probar, lo hacen continuo, por eso te coloca periodo prolongado, lo hacen continuos, hablamos de tiempo, más de un año, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que como es repetitivo esta acción en relación al uso de esta droga o este fármaco que requiere, tengo que aumentar la dosis para producir el efecto. Y eso no solamente aplica para nuestros usuarios integrando vidas. Nosotros tenemos usuarios que usan el clonazepam, ¿no? De 0.5, de 2 miligramos, y yo les comenté el caso de una usuaria que tenemos, que 2 miligramos se toma de 3 tabletas, ¿no? Máximo día, cuando ella refiere que está en su crisis. Y estamos con ella trabajando el tema de quitarle el clonazepam poco a poco. ¿Lleva cuántos años consumiendo? Lleva más de 5 años. Y para ello automáticamente, estoy en crisis, tengo que tomarlo sí o sí. Y ya con una tableta no le hace efecto, tiene que tomar más, ¿ya? Entonces ahí tenemos el efecto de ¿qué? De lo que es tolerancia. ¿Y solamente ocurre con el clonazepam? No. ¿Qué otros fármacos tenemos que me van a generar ello? Exacto, los opioides. Por eso que el tramadol, así sea unido al paracetamol, sale obligatoriamente con receta médica. Igual manera que ocurre con la morfina. ¿Y en qué tipo de usuarios vamos a ver este problema? Oncológicos, ¿no? Nuestros pacientes que trabajan para lo que es el tema del dolor, ¿ya? ¿Dónde más vemos este efecto? La quetiapina, que es un antipsicótico cuando hagamos sistema nervioso, y les encanta al usuario porque les genera, entre comillas, ¿no? El poder dormir, el sentirse bien. Tenemos usuarios, actualmente nos ha llegado uno que está con quetiapina de 200 miligramos, 2 tabletas cada noche. Y todavía no se le puede bajar porque si se le baja refiere que no duerme. Y jura literal que no duerme. Entonces estamos viendo en ese proceso, porque tomar 2 tabletas de 200 miligramos, estamos hablando de 400 miligramos. Y le preguntas hace cuánto tiempo lo tomas y te dice hace 3 años. Y ya se le ha intentado el tema de variar y no hemos tenido resultados. En esos casos entonces necesitamos una vista parcial. Lo que tenemos que trabajar es ello y con otros medicamentos. Pero es un trabajo bastante pesado. ¿Por qué? Porque normalmente hay resistencia de tomar. Porque no quieren, por ejemplo, en el caso del clonazepam que les comento de 2 miligramos, con ella hemos iniciado con quetiapina de 50, con valproato, y bueno, el clonas en vez de darle 2 miligramos, 2 tabletas, ahora se le ha bajado 1. Sin embargo, ella refiere que el valproato no le hace efecto, que la quetiapina tampoco le hace efecto, y que el clona, por su parte, las tabletas que se le ha dado ya se les han terminado. Entonces ya no se le ha vuelto a generar receta, pero ya, bueno, no sabemos exactamente dónde está consiguiendo el tema del medicamento porque ahí buscan el tema de... Entonces con ella estamos trabajando una reevaluación para ver qué otro fármaco usamos para poder retirarlo. Estos casitos de tolerancia son bastante complejos el tema de manejar. Otra de las opciones que tenemos, que son cuando ya esto es muy severo y bastante intenso y repercusión diaria en nuestra vida diaria, es el tema de los internamientos. ¿Por qué? Porque al quitarlo vas a observar que el síndrome de abstinencia. ¿Ya? Entonces, y eso lo vamos a ver con más detenimiento con nuestro grupo de seminario, porque nuestro seminario nos va a hablar acerca justamente de estos fármacos, ¿no? Pero ya tenemos nuestro concepto. Mientras que la taquifilaxia nos hace referencia que también va a haber una disminución de la respuesta de una droga al administrarse de manera repetitiva, pero en intervalos, como se dice, cortos de tiempo, ¿ya? Acá en tolerancia hablamos de periodos prolongados, mientras que taquifilaxia es aquellos medicamentos que vamos a usar de manera, como se dice, corta. ¿Dónde se va a dar el problema? Más que nada a nivel de receptor, muy bien, ya.
Ahora, hablemos de nosotros de los tipos de efectos. Dentro de lo que son los efectos adversos y toxicidad, tenemos lo que son los efectos colaterales, ¿no? ¿Qué es el efecto colateral? Es el efecto que va a producir propiamente la acción del fármaco, pero cuya aparición resulta indeseable en el curso de la aplicación. Esto se relaciona, el efecto colateral aquí, al mecanismo de acción. Es un efecto que va a ser parte, en este caso, de lo que es el fármaco, el medicamento que nosotros estamos administrando, y va a generar, como se dice, un efecto indeseable, o sea, un efecto que no se esperaba en relación a lo que es la aplicación. ¿Por qué se produce este efecto colateral? Por el mecanismo de acción. Ahora, ¿qué es el efecto secundario? Es el efecto que va a surgir como una consecuencia de lo que es el fármaco, pero no forma parte de él. Entonces, en el efecto colateral, ¿cómo lo entendemos? Que el fármaco produce, como se dice, un efecto no deseado, ¿ya? Pero sabemos nosotros que ese efecto colateral era parte del medicamento, ¿ya? Pues por eso es que cuando ustedes revisan medicamentos, dentro de las cajitas o los envases, ¿qué viene? La hoja de propedéutica. ¿Qué les dice la hoja de propedéutica acerca de efectos adversos? Hay un listado grande de cefaleas, mareos, bastantes, ¿ya? Un montón. Entonces, ¿esos qué son? Efectos colaterales, ¿ya? Efectos colaterales, porque te está informando que ese medicamento, al ejercer su mecanismo de acción, va a generar un efecto colateral, que en este caso es una característica de este fármaco, ¿está bien? Y esto genera, como se dice, que resulta este efecto indeseable, porque a mí no me agradaría tomar una sertralina y tener ardor estomacal después. No me agradaría eso. O tomar un medicamento que me corra el riesgo de producirme vértigo, ¿no? Como efecto adverso. Mientras que el efecto secundario, yo también voy a tomar un fármaco, como se dice, pero me va a producir una consecuencia que no es parte de ese medicamento. Ya, señora, usted me ha dicho que este medicamento, el paracetamol, cada vez que lo toma le produce temblor. Pero señora, dentro del paracetamol como efecto adverso no está el tema del temblor. Pero sí, señorita, cada vez que yo lo tomo me produce, todo el cuerpo me tiembla. Pues ahí estaríamos hablando, como se dice, de un efecto secundario, ¿no? Entonces tenemos que hacer el reporte. ¿Y qué es lo primero que se hace? Se suspende. Siempre, ante todo efecto adverso del paciente, suspenda el medicamento, no lo continúe. No digan que le van a bajar la dosis, ya, ni bajándola, simplemente se suspende. Y en el efecto secundario no está relacionado ¿a quién? Mecanismo de acción. Mecanismo de acción. Entonces, tipos de efectos no deseados y deseados. Deseado, aquello que yo quiero lograr, ¿no? Mi efecto terapéutico. No deseado, no quise que se produzca, pero se dio porque va a estar, como se dice, adherido, por decirlo de esta manera aquí, al fármaco. Ahora, este fármaco, este efecto no deseado puede ser nocivo o puede ser no nocivo. Dentro de los no nocivos, este esquema sí apréndanlo, esta es la lámina 44, no nocivos, efecto secundario que no está relacionado al mecanismo de acción, y el efecto colateral que sí está relacionado al mecanismo de acción. Esa es la diferencia entre ambos, por si acaso. Efecto secundario, secundario no se relaciona al mecanismo de acción, y el efecto colateral sí se relaciona al mecanismo de acción. En ambos, como se dice, te producen efectos indeseados, pero en este caso es inherente a lo que es el fármaco, y en el secundario no es inherente a este. Y dentro del efecto nocivo, no deseado, lo que es peligro, rojo, peligro, nocivo, tenemos la reacción adversa y el efecto tóxico, especialmente el efecto tóxico. El efecto tóxico es aquel que te va a producir ¿qué? Daño en alguna estructura u órgano blanco. Por ejemplo, si yo tomo el paracetamol más de
4 gramos al día que va a producir Hepatotoxicidad. hepatotoxicidad. Hablo de un efecto tóxico, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. Y ahí va a aplicar el tema de suspensión del medicamento. No, aquí suspendes, se acabó el problema. Acá, aparte de suspender, tienes que dar el manejo, ¿ya? ¿Le administrarías N-acetilcisteína en ese caso? Ajá. Y administramos de igual manera y monitoreamos enzimas hepáticas. Esto de acá no, tampoco. A ver, esta lámina 46. ¿Por qué? Porque te está hablando de lo que son reacciones adversas, en este caso efectos no deseados. ¿En qué población especial o vulnerable? Las gestantes y las que dan de lactar, ¿no? Especialmente, ¿qué lactancia? ¿2 años, 3 años? Menor de 1 año, ya menor de 1 año. Lactantes menor de 1 año sí son muy importantes para nosotros, porque recuerden que el bebé menor de 1 año, cerebro y órganos de igual manera, ahí va susceptibilidad, pues hay que tener en cuenta ahí, especialmente a nivel de cerebro. Y gestantes, ¿no? Especialmente qué trimestre, nuestro primer trimestre. Ellos sí necesito que sepan, ¿no? A, B, C, D y lo que es X. ¿Cuál es lo que yo sí le puedo dar a la gestante? A y B. A y B. Entonces yo siempre en todo fármaco y en la hoja de propedéutica también te menciona ello. Ya siempre, en todo medicamento. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién pueda llegar. A y B. C. Riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Piénsanlo, decídanlo. ¿En base a qué? A la patología, ¿no? Riesgo-beneficio. En el caso de lo que es X, Riesgo fetal. Exacto. Y el D, riesgo. Aquí en el caso de lo que es, hablamos de riesgo, en este caso, fetal. Y de igual manera viene lo que es el tema de riesgo, beneficio, y lo recomendable es evaluar, porque no es recomendable usar. ¿Por qué mencionamos el tema de riesgo-beneficio? Porque van a haber lamentablemente situaciones vitales, ¿no? Situaciones vitales en las cuales se corre riesgo tanto a lo que es el tema del feto como el tema de la madre. Y se tiene que ver qué tipo de acción prioritaria se debe de tomar. Por ejemplo, si tenemos un shock séptico en una gestante de segundo trimestre de gestación, ¿qué hacemos? Shock séptico, no hablo de una infección, ese clase. ¿Qué hacemos? ¿Las amoxicilinas? No. ¿Las cefalosporinas? 5. Hablando de antibióticos, sin hablar de los otros fármacos que empleamos. Probablemente no todos nuestros fármacos sean A y B, ¿no? La mayoría van a ser C y no sabemos cuántos. Ahí viene el tema de decisión. ¿Qué hacer? Y acá está lo que es el tema de la lactancia. ¿Debido a qué? A que algunos fármacos se van a excretar por leche materna. Entonces, de la lámina 46, lo que nosotros necesitamos más que nada conocer es la clasificación A, B, C, D y E. De eficacia y seguridad. Seguridad quiere hablar de riesgo que puede sentir la persona. Como por eso esas dos se entienden. Eficaz se entiende, pero la seguridad. Porque eso tenemos que sustentar en el caso de la lactancia, ¿por qué es la prioridad? Por el mismo hecho de que los fármacos se excretan a través de la leche materna, pueden excretarse en pequeñas cantidades y esto afectar a quién? Al neonato. ¿Se entiende, no? Justamente porque es lactancia. Ahora, si en el caso de que la madre requiera tomar el tema de medicamentos y estos fármacos son seguros, por ejemplo A y B, es recomendable continuar el tema de la lactancia. ¿Y qué nos hacen como recomendaciones adicionales? Que a 30, 60 minutos después de, por ejemplo, si le da el lactar a las 8 de la mañana, que tome su medicamento a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Siempre y cuando sean medicamentos de qué tipo que te pone acá, seguros. Y de igual manera te indican que debe de tomar el medicamento de 3 hasta 4 horas antes de alimentar, en este caso al menor. O bien lo toma el medicamento antes de alimentar al menor, o bien no toma el medicamento hasta 1 hora después de amamantar al menor, ¿ya? Ahora, acá nos habla de un medicamento, concentraciones de tetraciclina, la tetraciclina en leche materna,
es casi el 70% de la concentración sérica materna y presenta un riesgo de fricción dental permanente en el lactante. Ajá, eso sí es importante que lo conozcamos. Las tetraciclinas, ¿qué son? También son antibióticos. ¿Y el esquema de tratamiento de qué es? Ceftriaxona. Tetraciclina. Sí, ese es el esquema de tratamiento, pero de tratamiento alternativo de la gastritis por el Helicobacter pylori, ¿ya? No es el primer esquema 1, que en este caso es amoxicilina. Si te fracasa ese esquema de 14 días, recién vemos esquemas alternativos. Y el esquema alternativo te habla de metronidazol, te habla de tetraciclinas y te habla también de levofloxacin, te habla de 3. Pero eso depende, ¿no? Tendrías, como se dice, que fallar primero al esquema 1, fallar al esquema de metro, para que tengamos que darte el de tetra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ahí. Entonces tetraciclina no es recomendable, ¿quiénes? En mujeres que dan de lactar. Vemos que la concentración de la tetraciclina es de un 70% en el organismo. ¿Y qué efecto te produce en el menor? La admisión dental. Entonces, si es que si se quiere brindar, hay que informar ello para luego no generar preocupación y alarma en las madres. Tengan en cuenta ello con ese antibiótico. Ahora, la isoniazida alcanza con rapidez un equilibrio entre la leche y la sangre materna. También hay que tener en cuenta ello. O sea, quiere decir que va a pasar en regular concentración a nivel de la lactancia materna. ¿Qué nos dijo la lámina inicialmente? Que la mayor parte de fármacos se excreta mínimamente en lactancia materna. Pero ¿cuáles son los que sí se van a excretar de manera considerable? Tetraciclina, isoniazida. No lo olviden, recuérdenlo siempre, porque poblaciones lactantes y gestantes llegan a consulta. Isoniazida, ¿dónde se emplea? TBC. Exactamente. Entonces, la mayoría de sedantes e hipnóticos alcanza suficiente concentración materna y por lo tanto produce efecto en los lactantes. Entonces, otro grupo farmacológico, sedantes e hipnóticos. Entonces, hay que tener también cuidado con ello por el tema de los lactantes. Los opioides, como heroína, metadona y morfina, ingresan a lactancia en la leche materna en cantidades potencialmente suficientes como para prolongar el estado de dependencia narcótico. No sé si es cuando ustedes han leído alguna literatura en relación al consumo de narcóticos en gestantes, el síndrome de dependencia neonatal. ¿Ya? No es que un bebé nazca siendo dependiente, sino que la mamá por el tema de lo que es el consumo, por eso te habla especialmente de los opioides, ¿ya? Ese efecto lo traspasa, como se dice, al tema de lo que es el menor, y al menor cuando nace, el neonato hay que saber manejo también. ¿Dónde consiguen? ¿Dónde consiguen legalmente? O sea, le dan, ¿no? Es que, como dices, los artículos de discusión sobre eso. Le dan, por ejemplo, si la gestante es adicta a la cocaína, le tiene que dar cocaína en dosis muy pequeñas. Así que se la no, o sea, no, ahí lo que emplean, como se dice, en el caso de cocaína no tenemos medicamentos de reemplazo. Eso aplica más que nada por opioides, pero son fármacos. Pero son fármacos que hacen el efecto, como se menciona, pero de agonistas parciales. Y en el caso de neonatos, el manejo es también semejante, pero como te digo, primero lo que tratan de calmar en ellos es el tema de irritabilidad, porque son niñitos que lloran frecuentemente por el mismo tema de lo que es la dependencia, solamente que en un bebé lo expresan a través del llanto. Pero no es que se le da al menor ningún tema de droga, no. Se le da también fármaco, pero es totalmente diferente. Pero esto ocurre más que nada con el tema de opioides. Entonces, por eso acá te pone el tema del opioide, ¿no? Sí se ha escuchado este término, el síndrome de dependencia neonatal. Cuando hicimos la capacitación de Integrando Vidas en Atención de Mujeres, se vio. Entonces, eso es importante conocerlo, sí es importante. Eran en este caso 3 grupos farmacológicos: tetraciclina, isoniazida, sedantes e hipnóticos, que sí traspasan lo que es la lactancia materna en cantidad considerable, a tener cuidado. Y en el caso de opioides y lactancia, ¿cuál es el problema? El riesgo de dependencia neonatal. ¿Ya? Mucho cuidado. Si el resto de fármacos es mínima la cantidad, si el resto de fármacos es mínima la cantidad, ¿qué recomiendan? De preferencia brindarlos, pero ¿bajo qué premisas?
Si vamos a dar de lactar, lo tomamos el medicamento 1 hora después, o en todo caso 3 a 4 horas antes de dar de lactar al menor. ¿Ya? Acitricina, ¿no? Acitricina la que más toma, pero esta... Pero no, las aspirinas no, es poco. Ahí habíamos visto nosotros población especial, gestantes, que era categorías A, B, C, D y X, lactantes, que ya hemos hablado, la última. Y cerramos. Adultos mayores. ¿Por qué? Esto también lo expliqué en la clase de inicio. Somos susceptibles. Exacto, estamos en retroceso, ¿no? Es parte fisiológica normal. ¿Ya? Acá no somos, porque los adultos mayores van a ser mucho más sensibles, como se dice, a lo que son los fármacos. Y de igual manera los fármacos que tomen también, su interacción farmacológica, también va a tener, como se menciona, el tema de respuesta. Hay estudios que respaldan que los ancianos son más sensibles a los sedantes e hipnóticos y de igual manera a ciertos analgésicos, ¿ok? De igual forma, los receptores con la edad cambian, varían. De igual forma, ¿qué más tenemos? Disminuye la capacidad de respuesta de qué tipo de receptores. Agonista beta. Exacto. Disminuye la capacidad de respuesta de los receptores agonista beta adrenérgicos. En el caso del sistema cardiovascular, en adultos mayores hay aumento del volumen sistólico y el tema de lo que es no hay taquicardia es menor, más bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en adultos mayores? Más que taquicardia. Bradicardia, exactamente. Entonces, si el paciente toma beta bloqueantes y es arrítmico, muy probablemente los adultos mayores en cardiología lo que hacemos es regularizar sus dosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el organismo mismo tiene una respuesta distinta. Y por eso acá les explico por qué tenemos que regularizar dosis en adultos mayores, por ese efecto. Porque los receptores beta adrenérgicos hay una disminución de lo que es su capacidad, comparado con quién, con la población adulta, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Otro problema que tenemos en los adultos mayores, también por lo que realizamos modificación de dosis, modificación de dosis, la hipotensión ortostática. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, son hipertensos, están con su losartán de 50 en la mañana y 50 en la noche, sin embargo sufren estos eventos de hipotensión ortostática, bajas de presiones al movimiento. Según su valoración que se le haga en medicina, vemos si se queda con las 2 tabletas o si solo se queda con una. Otro punto factor con ellos, las Glucemias. Las glucosas. ¿Ya? Exactamente, las glucosas, las diabetes. Y otro factor, la temperatura. ¿Ya? Esa es la hidratación también, creo. Ahorita se debe tomar agua. Sí, se deshidrata. Exactamente. Por eso el tema del efecto con ciertos analgésicos. Si nosotros le damos a un adulto mayor ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno en dosis altas, o le damos de manera prolongada, más de 5, porque sí se han visto recetas, ibuprofeno 800 miligramos cada 12 horas por 15 días he llegado a ver por artrosis, y esos riñones, y ese estómago. Exacto, entonces no. Doctora, digo una consulta, cuando usted dice evaluar o adaptar la dosis, ¿no? ¿A qué se refiere? Usted dice no es cálculo, ¿no? No, por ejemplo, como te decía, ¿no? Si toman los sartanes 50 mañana y noche, yo veo que sus presiones arteriales basalmente son de 140 a 100, que es el valor normal para un adulto mayor, su frecuencia cardíaca de igual manera está de 80 a 100 y por X motivo la familia reporta estos cuadros de evaluación, lo podemos manejar tranquilamente a un losartán, como se dice una vez al día. A eso me refiero. Cambiar el medicamento, no quiere decir cambiar la dosis. Es bajarle lo que es el tema de la dosis, más que nada. Si ya no toma 2 veces al día, toma 1 vez al día. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer después? Controlarlo. Porque de igual estoy variando la dosis. Y si mi presión se sigue manteniendo en 140 a 100, bienvenido sea. Pero si mi presión sube, ¿qué hago? Le regreso a la misma dosis. En el caso del bisoprolol de 5, de nuestros adultos mayores con arritmia, si con el bisoprolol de 5, una tableta, la frecuencia se mantiene en 80-90, perfecto, y la presión arterial se mantiene normal, genial. Pero si las presiones me están bajando a 70, 60, puedo regularizarle ese 5 miligramos y puedo bajar media tableta, 3/4 de tableta, a eso me refiero.
Otro factor que ocurre con nuestros adultos mayores, hemos visto la parte cardíaca, hemos visto lo que es la parte a nivel de hipotensión ortostática, que también tiene que ver con la presión, la frecuencia cardíaca, las glucosas. ¿Qué más estamos viendo? La temperatura. Se ven afectados. ¿Toleran mal qué? La hipotermia. En un adulto mayor, ¿cómo sabemos que tiene neumonía o cómo sabemos que tiene infección urinaria? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué síntomas nos dan el alerta? Bien helado. Frialdad. Normalmente hiporexia. Usted puede ser cuando venga a la familia, doctor, doctora, mi papá, mi mamá ya no quiere comer, duerme todo el día, siente mucho frío a pesar que se pone 3, 4 semanas. Pídanle un hemograma, pídanle un examen de orina y por favor, auscúltenme los pulmones. Neumonías e infecciones urinarias dan en adultos mayores. Y esos síntomas en relación a que tiene mucho frío, ya no quiere comer, duerme todo el día, es porque está ocurriendo, su organismo trata de compensar o defenderse de aquel proceso que se está, como se dice, formando. Y por eso tengo que estar atento. Auscultar un examen de orina y un hemograma puede ayudarnos, como se dice, bastante a identificar de manera temprana. Porque si yo identifico de manera tardía, probablemente el abuelito ya esté en sepsis y lo tengan que hospitalizar. Y si la cereza del pastel se le agrega un germen intrahospitalario, lo vamos a... ¿Ya? Pues hay que tener en cuenta esos detalles. Los adultos mayores aquí eran más sensibles a los sedantes hipnóticos y a ciertos analgésicos. ¿Por qué problema van a sufrir mucho el tema del sueño? Ellos invierten el sueño a partir de los 80 años. Algunos, no todos, te hacen psicosis. Cuando los adultos mayores les digan que escuchan, que los llaman, o que ven sombras, o que ven a familiares que ya no están, no quiere decir, como a dar antipsicóticos en adultos mayores no está mal, llévenlos a psiquiatría, vayan, y hay que llevarlos a un centro de salud mental, hay que indicarles a los familiares ellos, porque eso no se va a mejorar diciéndole que lo que estás viendo está mal, no existe. Ya, entonces listo, con eso terminamos la clase, estudiantes, perfecto. Bien, ya está. Acá hay un resumen. Este es de lámina 52. Tomen su receso de 10 minutos y hacemos, no tienen estas clases ustedes, ¿no? Ya te las paso, ¿ya? Esas láminas puntuales y cerramos con fármaco, reacciones adversas a medicamentos. Solo les debo una teoría. Pero ¿cuánto demora hacer efecto el